La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. La población de Guadalupe ha forjado su historia alrededor de sus creencias, de su devoción y de su trabajo comunitario. De eso nos hablará el párroco Miguel Ángel Trujillo, hijo de uno de los personajes más emblemáticos del municipio, Lisandro Trujillo, y hermano de otros 3 sacerdotes. Hablar de la historia de la parroquia necesariamente hay que camuflar también la historia de la población como tal, ¿no? Porque es una simbiosis que se da necesariamente. Y aquí yo tengo que destacar cómo el papel de la Iglesia ha sido preponderante en la historia de los pueblos, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte moral, en la parte fundacional. Guadalupe es uno de estos pueblos que, repito, necesariamente ha estado desde sus inicios esta raigambre religiosa. Por primera vez, de entre los datos más antiguos que se conocen cuando se habla de esta región, es de una partida de matrimonio que reposa en la parroquia de Timaná. Timaná es el municipio más antiguo del departamento del Huila y me traslado a 340 años atrás, en el año de 1681. Esta región se llamaba Sitio de la Viciosa y pertenecía a Timaná como parroquia, al igual que toda esta región eclesiásticamente pertenecía a Popayán, a la diócesis de Popayán. Entonces, allá se encuentra una primera partida, un primer documento, que es una partida de matrimonio la más antigua, en donde se da testimonio que aquí en el sitio de la Viciosa, es decir, antes de llamarse Guadalupe se llamaba el sitio de la Viciosa, entonces se celebró ese sacramento y en ese documento se habla de que se celebró ese matrimonio en la iglesia de la Viciosa. Luego miren que hace 340 años ya había un pequeño indicio de esta pequeña capilla o iglesia, como se llama, sembrando pues la fe católica, la fe cristiana en esta población. También pues resalto que hay tiempo más adelante, y quiero ubicarme en el año de 1715, que es una fecha con letras grandes, pues, porque es la que se tiene como fundación de la población propiamente. Guadalupe tiene como fecha de nacimiento, de fundación, el año de 1715. ¿Por qué? Porque fue cuando una gran devota de la Virgen de Guadalupe, de raigambre pues también religiosa, pero también de pudiente económicamente, donó, hago referencia a Francisca Salazar, donó 5 leguas para la constitución de este pueblo. Tiempo después, me traslado unos años más adelante, en el año de 1886, cuando estaba encargado de este sector, que fuera después obispo de todo lo que se llamaba en ese entonces el departamento del Huila y departamento también del Tolima, lo que llamaban en ese entonces el Gran Tolima. Fue obispo Monseñor Esteban Rojas Tobar. Él, al ser ordenado, los primeros años de su presbiterado,
pues los tuvo aquí en esta parroquia de Guadalupe. En el año de 1886, repito, dice la historia, compró el padre Rojas, repito, después obispo, los terrenos para la constitución propiamente de la parroquia. Ya los sacerdotes posteriores fueron los que comenzaron a construir lo que sería hoy el templo que tenemos en el año de 1905. Hubo un sacerdote de los primeros párrocos, un sacerdote español llamado Ignacio Kurt Brunet. Él era español, muy amigo del padre Esteban Rojas Tobar, después obispo, y que durante 9 años estuvo como párroco, estuvo regentando esta comunidad parroquial, y él fue un sacerdote pionero en esos primeros pinos para la constitución y para la construcción de lo que hoy es el templo y de lo que será también después la capilla antigua. También dentro de esa parte histórica, pues tengo que manifestar que antes de ser creada propiamente como parroquia, cuando fue comenzada pues a ser dirigida por un sacerdote propio, ¿no? Cuando se colocó como parroquia, tenía el título de viceparroquia, por allá en el año 1804, exactamente el virrey en Popayán, mediante un edicto, mediante un decreto, entonces creó esta región como viceparroquia, en el sentido de que ya al ser creada viceparroquia ya se podían tener libros parroquiales o libros propiamente en la región. Antes, cuando no era esto parroquia, venía simplemente el sacerdote de otro lado, generalmente en este caso de Timaná, realizaba los sacramentos, pero esa documentación iba a dar allá a la parroquia propiamente, que en este caso que era Timaná. La Iglesia siempre ha jugado un papel de unidad en la comunidad guadalupana. Bendito sea el Señor, y así lo palpo. Tiene un gran sentido espiritual, ¿no? De piedad popular, y especialmente en la devoción a la Santísima Virgen bajo esta vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Veo que mi comunidad parroquial es una comunidad muy mariana, no solamente porque está bajo el patrocinio, porque está bajo este nombre, ¿no?, de Guadalupe, sino también que la llevan muy tatuada en el corazón a la Santísima Virgen María. Yo lo corroboro todos los santos días después de la celebración de la Santa Misa. Si no todos los fieles, pero sí gran parte de los fieles, después de recibir la bendición final y antes de salir del templo, son tantos los devotos que se acercan hasta el altar donde está la Santísima Virgen María para encomendarse, para despedirse de ella, para hacer sus oraciones, ¿no? Y pues también entra uno a cualquier hogar y palpa uno pues ese ambiente religioso, ¿no? Cuando se tiene entronizado la imagen del Sagrado Corazón, cuando se tiene el bello cuadro de la Virgen de Guadalupe, y no en un cuadrito, sino un cuadro grande. Entonces, todos estos son signos pues de esta piedad popular, religiosa, pero sé que también es profunda por parte de los fieles. La población de Guadalupe se caracteriza por ser devota, por ser amable, por su carisma, por su trabajo en comunidad y por poner en las manos de Dios y de la Virgen de Guadalupe cualquier acción en beneficio del municipio.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.